Hoy vamos a hablar en sus programas, tienen un título, ¿verdad?, que se llama Las enfermedades de los egipcios. Y hace un año, en este mismo lugar, tuvimos un congreso espiritual y el tema que tuve hace un año fue acerca de las enfermedades. Y el título era ¿por qué se enferman los cristianos? Cuando terminó la semana, el fin de semana de congreso, hicimos un panel de preguntas y respuestas, pero yo no pude responder todas las preguntas que se hicieron. Y una de las preguntas que quedó en el aire, y eso es lo que vamos a hacer hoy, voy a contestar esa pregunta hoy, era ¿por qué? Si estuvieron algunos de ustedes presentes el año pasado, cuando hablamos acerca de las enfermedades, dijimos que aunque estemos haciendo lo correcto, tenemos oportunidades de enfermarnos, ¿sí? Porque muchas personas piensan que porque estamos haciendo todo lo correcto, entonces ¿por qué nos enfermamos? Y hablaba de todas las explicaciones que hay, tanto bíblicas como físicas, científicas, de por qué, aún haciendo lo correcto, nos podemos enfermar. Basado en este contexto, entonces una persona preguntó, ¿y entonces dónde queda la promesa de Éxodo 15:26? ¿Qué dice Éxodo 15:26? Búsquenlo en su Biblia. Hoy vamos a utilizar la Biblia. Hoy la Biblia nos va a enseñar qué plan tiene el Señor para nosotros de salud. ¿Cómo el plan del Señor está en la Biblia? Antes que en el Espíritu y Profecía, el Señor ya había incluido todo ese plan de sanidad en su palabra. Busquen Éxodo 15:26. ¿Qué dice? Una de las enfermedades que le envió a los egipcios. La promesa es que si escuchamos y ponemos por práctica, si prestamos oído y guardamos todos sus estatutos, ¿qué dice? Ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Amén. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Si esto es verdad, hace muchos años yo repito esta promesa. Y es interesante porque una vez en el centro de salud compartía con los huéspedes acerca de esta promesa y entonces ellos decían, no, pero es que esa promesa fue atrás, allá, para los egipcios, para los israelitas en el tiempo de Egipto, de su salida. Pero, ¿será que no es para nosotros también? Y si es para nosotros, entonces, ¿por qué si nos enfermamos algunas veces no nos curamos? ¿Sí? Entonces quedamos en una disyuntiva, ¿verdad? Bueno, ¿cuál será la verdad de esa promesa? ¿Será que esa promesa está vigente o no está vigente? ¿Es real o no es, está presente o no? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? 26. Yo dije 26. Ajá. Ah, no, 26. 15, 26. Ajá. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, y el Señor, como es tan bueno como uno, a mí siempre me han interesado las enfermedades de los egipcios. Y hace como 15 años atrás, más, 17 años, a mis manos llegó un documento de investigación acerca de las enfermedades de los egipcios. Pero más que las enfermedades, mencionaba cuál era el estilo de vida de los egipcios. Esta cosa siempre se va. Lo vuelvo a subir y se va. Pero bueno, vamos a ver, mira, él vuelve atrás y se va. Y desde ese entonces quedé con la curiosidad, bueno, ¿cuáles serían las enfermedades de los egipcios? Y el año pasado, hace un mes, en diciembre, tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso espiritual de jóvenes. Invitaron a uno de los ponentes, era un egiptólogo, imagínense, un egiptólogo, ni siquiera sabía que eso existía, ¿no? Y este hombre, el egiptólogo, es el nieto de... ¿Está por aquí María Ángela? No. Hassel, el que escribió Mil Caerán. ¿Se acuerdan de ese libro? Un libro escrito durante la Segunda Guerra Mundial, un alemán adventista, fue llevado a la guerra y él cuenta toda la historia de él y su familia durante la Segunda Guerra Mundial y cómo sobrevivieron. Bueno, y el nieto de este señor es adventista, por supuesto, y es egiptólogo. Así que él fue invitado a este congreso, pero
había muchos talleres, así como aquí hay un solo taller para todos, allá había muchos talleres y yo tenía que escoger, así que le dije a mi hija, tú agarra el de Egipto y yo agarro otro, y después tú me cuentas y sacas fotos, y bueno, y a ella como le gusta mucho la historia, entonces, bueno, fue muy bueno el compartir y aprendimos muchas cosas en esta conferencia. Comenzamos con Génesis. Ustedes recuerdan que Dios dio un plan al hombre y le dijo que debían comer, Génesis 1:29. En el contexto del pecado, en Génesis 3:1 al 6, vemos la historia del pecado, como la mujer es tentada por la serpiente y cae con el pecado del apetito o de la gula, como lo que queramos llamar. Desde ese momento el hombre fue esclavo del apetito. Desde ese momento fuimos esclavos del apetito. Cuenta la historia que de la descendencia, ¿verdad?, de los hijos de Dios, llegaron a Egipto. Ustedes saben toda la historia de José, Jacob, sus hijos, se quedan en la tierra de Gosén. Y después de varios años, cientos de años, entran en un proceso de esclavitud, donde tenían trabajo forzoso y nada de libertad y mucha opresión. En ese contexto, vamos a buscar nuestra Biblia. Vemos en nuestra Biblia algunos de estos. Llegó un momento en que el pueblo de Israel se cansó, se agotó de ese proceso de esclavitud y decían, bueno, o sea, ya deseaban la libertad. El Señor muchas veces espera con nosotros. El Señor tiene todas las salidas de la libertad, pero el Señor espera hasta que nosotros lleguemos al punto donde le digamos, Señor, líbrame, sálvame. Si es un problema de enfermedad, llegamos a un punto donde le decimos, Señor, sáname, ya no aguanto. Ayer escuchaba un testimonio de un hermano que decía, bueno, Señor, si no me va a curar, entonces mátame. Y si me va a curar, que mañana me pare sano. Oye, esa es una oración fuerte, ¿verdad? Pero fue una oración de ultimátum. Así como que, bueno, o ya. Y al día siguiente el hombre se para, se cepilla los dientes y se da cuenta que, uy, estaba sano. Ya se podía parar. Así pasa con nosotros. Llegamos a un punto donde nosotros, bueno, que tenemos que hacer algo y pedimos ayuda al Señor. Así llegó el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 7 dice que el Eterno el Eterno quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las mandarás contra ti, sino que las mandarás contra los que te aborrezcan. Esta era una de las promesas, no era la cita que quería decirles, pero ya viene más adelante. Éxodo significa salida, ¿verdad? Ex viene de exit, salida, y odo, manera, era la manera de salir. O sea que el éxodo es una manera de salir. Y recuerden esta palabra porque la vamos a ver al final de esta presentación. ¿Qué manera usa el Señor para sacarnos a nosotros de nuestra esclavitud? Cada uno de nosotros tendrá un modo de esclavizarse. Y esto es una manera de eso, ¿no?, de ser esclavo. Muy bien. Desde inicios del siglo pasado se encuentran a las momias, empiezan a estudiar las momias, encuentran las momias. Ustedes saben que al principio se momificaban solamente los faraones. Después que la técnica se fue haciendo más práctica, entonces momificaban a las familias de los faraones, a los esclavos y luego también a los sacerdotes y por último la población en general que quería momificarse una vez que muriera podían tener el proceso. Así que hay cientos de momias que nos pueden decir cuáles eran las enfermedades reales que los llevaron a la muerte, porque en el proceso de momificación el cuerpo se mantiene completamente entero, así que se le pueden hacer muchos estudios y pueden ver cuáles fueron las causas de muerte, como un estudio forense, patológico pero forense al mismo tiempo. Así que las momias le hicieron... Qué pena, se me olvidó el taller de los niños. Los niños pueden salir que tienen taller con sus maestras a Biblia simultáneamente con este. Así que todos los chiquitos de 4 a 13 años. Así que como los cuerpos fueron momificados, es como que si se hubiera hecho una captura en el tiempo del cuerpo. Como ustedes han escuchado que el dueño de Disney World se congeló, ¿verdad? Está como momificado en el tiempo.
bueno, no sé cuánta verdad hay ahí, pero eso es lo que dice mucha gente y no sabemos dónde lo tienen. Esta era una forma de mantener los cuerpos en el tiempo. Así que cuando encontraron esas momias, empezaron a estudiarlas y le hicieron tomografías, resonancias, el PET scan por protones, le hicieron luego exámenes patológicos, microscópicos, miraron las arterias, todo lo que había dentro de su cuerpo lo fueron estudiando. Así que de hecho ahora se han escrito muchos libros acerca de las enfermedades de los egipcios. A ver, ¿qué ven ustedes en esta? Quiero hacer un ejercicio. ¿Qué ven ustedes en esta foto? Ajá, ¿cómo lo ven? Díganme todo lo que ustedes ven en esa foto. ¿Quién dijo beso? Sí vieron la barriga, ¿verdad? Porque ellos cuando uno les pregunta, no, que tiene los dedos largos. No, que a unos dedos no le alcanzan a las cuerdas. Que quizás estaba ciego, dice otro. No, lo que vemos ahí es que tenía una panza, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad, tenían esos egipcios. Muy bien, ¿qué vemos en esta foto? A ver si alguien puede ver algo aquí en esta foto. Muy bien, caries. Vemos caries en esta foto. Este es un cráneo de uno de esos egipcios que fueron vistos. ¿Saben por qué tenían caries? Ustedes saben la historia del azúcar. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la historia del azúcar? Los egipcios no conocían el azúcar. ¿Ok? Si ustedes escuchan la historia del azúcar, tiene su tiempo y tiene su historia, pero no alcanza el tiempo de los egipcios. Entonces, ¿por qué les salían caries a los egipcios? Ellos sí conocían algo dulce, que eran los dátiles. Los dátiles de las palmas de Egipto son dulces. Si ustedes lo conocen, son muy dulces. Todo lo endulzaban con los dátiles. La gente piensa que el azúcar solo es la que es mala, pero los otros dulces no. Cualquier cosa dulce puede tener el mismo efecto. Hay una diferencia entre el azúcar y la panela, y la miel, y los dátiles. Y es que los que son naturales contienen minerales, contienen algunas enzimas, ayudan en el proceso. En cambio el azúcar no tiene nada. El azúcar nos roba para poder ser asimilada, además del daño que causa por la insulina y la glucosa y todo lo demás. Bueno, ellos consumían el azúcar del dátil y esto lo consumían diariamente, y por eso la mayoría de las momias tienen caries. ¿Qué vemos aquí? Esta es una radiografía de tórax. Ustedes ven unas flechitas allí. ¿Qué piensan que es eso? Parecería un tumor, pero no es un tumor, porque es muy sólido. Está calcificado. ¿Qué será? Un cálculo biliar. Ellos tenían cálculos en la vesícula biliar. ¿De dónde vienen los cálculos? ¿Cuál es la patogenia de los cálculos? ¿Cómo se forman? El 80% de todos los cálculos biliares son producto de exceso de colesterol. El colesterol hace que precipiten algunos minerales y se vayan juntando y se van formando unas piedras muy duras. Y la gente a veces piensa que eso se puede botar por las heces, pero eso es mentira, eso no pasa por ahí, por el colédoco, no pasa un cálculo. Los cálculos son muy grandes y no atraviesan el colédoco que va a descender en el intestino delgado. Así que ellos también sufrieron. Imagínense en ese tiempo que no existía anestesia, que no existía todavía la cirugía. ¿Cómo serían los dolores de estos egipcios que sufrían de cálculo? Imagínense un cólico biliar. ¿Cómo sería el dolor? ¿Cómo se lo aliviarían? Y si ustedes estudian la medicina de los egipcios, eso era peor, porque ellos usaban la bilis del cocodrilo, los sapos y las ranas. Esos eran sus remedios, ¿no? Vamos a ver esta foto, otra radiografía. Ahí también vemos algo que está señalando la flechita y vamos a verla un poquito más cerca. Es un endurecimiento arterial. La mayoría de las momias tenían arteriosclerosis. Los que me han escuchado antes en las charlas de salud saben que la arteriosclerosis es la mamá de todas las enfermedades, ¿verdad? Si usted le da un dolor lumbar,
arteriosclerosis. Si usted le da una artropatía en la rodilla, artrosis, arteriosclerosis. Si usted le da un problema renal, arteriosclerosis. Si usted le da un infarto, arteriosclerosis. Si usted le da un ACV, arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque si la arteriosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias, sucede en la columna, no va a haber irrigación y alimentación al disco intervertebral, se va a secar y usted se saca una resonancia y dice disco deshidratado. ¿Por qué está deshidratado? ¿Será porque no toma agua suficiente? Puede ser que tome agua, pero no llega aquí, porque la arteria está obstruida. Y si las arterias están obstruidas en la cápsula sinovial de la articulación de la rodilla, entonces no llegan los nutrientes al menisco, no se reparan los meniscos, y usted viene a sufrir una artrosis. Y es la misma enfermedad. ¿Y cómo se sucede esa enfermedad? Hábitos alimenticios. Entonces, todo lo que uno sufre tiene que ver con la misma patología, la mayoría, ¿verdad? La mayoría, no todas. Y vamos a hablar de eso, no todas, pero una gran parte. Vayan tomando en cuenta lo que estoy diciendo para que vayan pensando en la promesa. No se olviden de la promesa. Génesis 15:26. Vamos a llegar a la promesa y vamos a ver cuáles enfermedades cubre esa promesa. ¿Ok? Esto es un estudio que conseguí en estos días mientras buscaba enfermedades de los egipcios. Hay un estudio que se titula Los antiguos egipcios sufrieron las enfermedades modernas. También las tomografías revelan que las momias tenían las arterias obstruidas. Entonces esto es lo que dice este autor. Él dice, un médico experto de Long Beach Memorial, California, dijo que el descubrimiento de enfermedades cardíacas en las momias del antiguo Egipto nos indica la dieta moderna no es la única culpable. Escuchen bien lo que estoy diciendo, ustedes me van a decir si esto es verdad o no es verdad, porque no todo lo que la ciencia dice es verdad. ¿Okay? Miren bien lo que está diciendo. La arteriosclerosis se halló en las momias de 5 culturas antiguas. Estos procesos subyacentes son la base para infartos al corazón y accidentes cerebrovasculares. Las tomografías de cientos de cuerpos fueron realizados y los expertos dicen que en las heces había parásitos e infecciones que afectaron a estos antiguos. Estos hallazgos sugieren que hay una predisposición genética en seres humanos que nos hace susceptibles a la arteriosclerosis. O sea, este autor, después que estudia las momias, nosotros podemos tener nuestras propias conclusiones. Cada uno de ustedes van a tener sus propias conclusiones. ¿Cuál fue la conclusión? Él dice, bueno, estudiamos lo mismo que nosotros estamos viendo. Todas las tomografías, las radiografías, todo. Y él concluyó, si en ese tiempo, 1500 años antes de Cristo, ya había arteriosclerosis, significa que eso es un problema genético y que todos los seres humanos estamos destinados a sufrir de esa enfermedad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Tenemos que, si alguien nos dice, ustedes tienen que decir por qué. Porque si obedecierais atentamente Ajá, pero porque eso no me dice nada. No, tenemos que decir por qué. Sí, hermano. la misma condición de ellos es la misma hoy. Claro. Nada hay nuevo debajo del sol, es la misma condición de Egipto. Nosotros estamos saliendo de Egipto. O estamos en Egipto o hemos salido de Egipto. Ok, a ver, otra opinión. Atrás. Porque si se está viendo los cuadros que se ven para la arteriosclerosis, dice que regularmente en la actualidad está comprobado que es por los hábitos alimenticios. Lo que pasa es que hay algo. Ajá. Puede haber un problema en una arteria, sí, pero un problema de nacimiento, pero no todas las arterias. Ok, sí, right. No puede haber la conclusión simplemente observando a las momias egipcias. Tendría que compararla con otras personas, con otro estilo de vida en esa misma época. Exactamente. Para poder llegar a una conclusión, lástima que no se momificaron lo de la Edad Media, los papas, la gente que vivía en Europa en 500 después de Cristo, en 1000 años después de Cristo, en 1500 años. Eso no se sabe. Si tenían también las arterias tapadas. Si nosotros pudiéramos ver todos los cuerpos desde 1500 antes de Cristo hasta ahorita y todos tuvieran arteriosclerosis, diríamos, oye, ¿verdad que algo hizo mal el Señor? O el pecado nos deterioró tanto que genéticamente estamos predispuestos a sufrir arteriosclerosis. Pero la historia sí nos dice que antes
ni piedras ni nada de eso. Las enfermedades eran infectocontagiosas. La gente no vivía más de 40 años y lo que lo mataba eran las infecciones. No existían los antibióticos, la gente no cerró la Biblia, se olvidaron del Levítico, las excretas corrían por las calles, la gente no se cuidaba, nada de la Biblia estaba claro para ellos, así que hubo un retraso completo y la gente moría de otras cosas, menos de arteriosclerosis. Ahora es interesante, yo siempre digo, y eso se lo quiero recalcar, porque eso nos hace ver y tiene que provocar en nosotros un efecto de cuán sabio es nuestro Creador, Amén. que hizo que se momificaran esos seres para nosotros hoy día mirar lo mismo que se repitió 1500 años atrás. Después de los egipcios, casi nadie tuvo el mismo estilo de vida de los egipcios. Eso dice la historia. Ahora es que estamos teniendo nosotros el estilo de vida de los egipcios. Es ahora, desde el siglo pasado para acá. Esta mañana decíamos ayer, ¿no? Hace 50 años para acá. Es que más o menos tenemos el estudio de Framingham, hace como 40 años. Fue cuando descubrieron que el colesterol venía de la grasa que comíamos. Y Jesús lo dijo a través de Moisés en Levítico 7, cuando lo dijo. 1500 años antes de Cristo dijo, no comeréis la grosura del animal. Y el Señor, y ahorita fue que lo descubrimos que era malo para el cuerpo. Entonces es interesante, a mí me parece tan interesante. Dios hizo que nosotros hoy pudiéramos descubrir las momias. ¿Cuánto tiempo tenían de momificadas estas momias? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué las descubrieron a inicios del siglo pasado? Para que nosotros abriéramos los ojos. El Señor nos está usando la ciencia y todo lo demás. ¡Ay, no! Y descubren las momias, pero no existía la tomografía. ¿Cuándo se hicieron la tomografía? ¿Cuándo se iniciaron las resonancias? ¿Cuándo se empezaron a estudiar esas momias? Reciente, hace poco. ¿Para qué el Señor está abriéndonos los ojos y mostrándonos eso ahora? El Señor tiene un mensaje para nosotros. Es actual. Su promesa es vigente y Él nos está diciendo, abran los ojos, miren, esto es lo que quiero que ustedes sepan. Hatshepsut, si creo que se pronuncia así, era la madrastra de Moisés y no era tan bonita como se ve en esa foto que nos enseñaron a todos los niños cuando estudiábamos las historias de Moisés. Ya les voy a mostrar una foto real. Hatshepsut era obesa, miren los brazos gordos. No tengo aquí la foto de la momia porque la tengo en el celular y no la pude bajar, no estaba muy bien tomada. Pero esta fue una foto que encontré en internet. Esta es una mujer. Muy buena la observación. ¿Por qué no es una mujer? Porque tiene barba. ¿Y por qué tiene barba Hatshepsut? Porque dice la historia que Tutmosis I, que fue faraón, el padre de Hatshepsut, tuvo 2 hijos varones y tuvo a Hatshepsut. Sus 2 varones murieron y en la dinastía faraónica el primer hijo varón era el que seguía el linaje faraónico. Como los hijos murieron, Hatshepsut asume el trono con ayuda de los sacerdotes. Ella fue la madrastra de Moisés y era muy obesa. Yo no sé, algunos autores dicen que ella se ponía la barba porque no estaba, de hecho no se puede decir faraona, porque ese término no existía, era faraón, tenía que ser masculino. Así que para ella poder ser faraón, se dejó crecer la barba. Algunos autores dicen que se puso una barba postiza, pero ustedes saben que cuando las mujeres son obesas producen testosterona y pueden desarrollar barba. Y era una costumbre que el faraón siempre llevara barba. Así que todas las estatuas que se pudieron encontrar, porque fueron destruidas a propósito, y ya les voy a contar por qué, tienen barba. Muestran a Hatshepsut con unos brazos muy gordos, otras figuras de ella, donde ella aparece con los brazos y un abdomen prominente. En este estudio de George Gray, dice que incluidos la reina Inhapi, Hatshepsut y Ramsés III, todos sufrían de obesidad. Todos ellos tenían obesidad.
Para hacerles aquí un paréntesis agradable, porque me gusta la historia, Hatshepsut llega a ser el faraón, pero había un sobrino de ella, hijo de uno de sus hermanos, que era Tutmosis III, que era un niño cuando ella asumió el liderazgo de Egipto. Y él era el que debía ser el faraón, pero era muy pequeño. Como ella tenía influencias y poderes, ella asumió el liderazgo y dejó la figura del niño como alguien que estaba a su lado constantemente, pero que no tenía ningún tipo de liderazgo. Ella reinó, según autores dicen que reinaron 10 a 15, 20 años más o menos, y sacando la cuenta, fue después de que Moisés huye de Egipto. Moisés era el que iba a ser el faraón. Si ustedes no sabían, Moisés era el que iba a ser literalmente el faraón. ¿No era más fácil que él como faraón hubiera liberado al pueblo de Israel? ¿Y por qué el Señor hace las cosas al revés? Nos parece que es al revés, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor hace las cosas tan raras, tan diferentes de como uno cree que es lo ideal? Que el Señor lo llevó a un desierto para que aprendiera dependencia de él, y Hatshepsut mientras tanto llegó a ser el faraón. Cuando Hatshepsut muere, entonces Tutmosis III llega a ser el faraón. Él fue el que se enfrentó con Moisés. Y él odiaba a Hatshepsut, así que mandó a destruir todas las estatuas de ella, todas las figuras de ella fueron enterradas, y hoy en día las que se tienen es porque se han desenterrado. Y esa es la historia de esta mujer. Ok. Entonces el Señor ve al pueblo de Israel en la situación que está. Yo les estaba diciendo que el pueblo clamó al Señor, ¿sí? Clamó al Señor por liberación. Y en ese clamor el Señor escucha, y entonces el Señor pone en plan, pone en práctica el plan que Él tiene de salud para el pueblo de Israel que estaba esclavo. Entonces aquí viene la cita. ¿Por qué comenzó? Éxodo 15, 26, Éxodo 2, 23. Después de muchos días, el rey de Egipto murió y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido a su servidumbre y su clamor subió hasta Dios. Cuando el clamor de los israelitas subió hasta Dios, el Señor entonces puso en marcha su plan. Y entonces el Señor les dio a los israelitas una promesa. Éxodo 15, 26. Y les dijo, y vamos a poner aquí resaltado las palabras clave, porque esa es parte del plan de Dios. Dice, si oyes atentamente la voz del Eterno tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, y vuelve y dice, prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Amén. ¿Cuál fue el programa que hizo Dios? ¿Qué programa les presentó Él al pueblo de Israel? Bueno, a Dios le interesaba mostrarle al pueblo de Israel primero el error. ¿Dónde estaban ellos unidos? ¿Qué era lo que ellos amaban? ¿Dónde ellos estaban equivocados? Antes de presentarles el plan original. Así que Dios les mostró a través de las 10 plagas cuáles eran los errores. Los egipcios que adoraban el río. Así que el Señor los convirtió en sangre. ¿Qué más adoraban los egipcios? Y se las metió por todos lados. Ellos adoraban a las ranas y no mataban una rana y se las puso en la cocina, en la cama, en todas partes. ¿Qué más adoraban ellos? Los insectos. Y los insectos se los metió de diferentes clases, desde liendra, escarabajo, todo eso se lo puso el Señor. ¿Qué más adoraban ellos? Adoraban el sol. Así que Dios contrastó sus creencias, se las puso por el suelo. Ustedes saben, hay unas fotos interesantes. Los egipcios eran interesantes, eran muy orgullosos. Si ustedes ven una foto de pinturas de Egipto, ustedes ven siempre al faraón sentado en su trono. Ustedes seguro que han visto esa foto. Y donde está sentado hay unas figuritas pequeñas pintadas en la pared, pero por debajo donde él se sienta. Esas eran
esposas estaban siempre por debajo de ellos. Y en las sandalias y en las alfombras estaban dibujados sus enemigos, porque ellos decían, los tenemos pisados, debajo de nuestros pies. Así que esa era la costumbre de ellos. Y el faraón era considerado un dios. Estaba por encima de sus mujeres, estaba por encima de sus enemigos y eran considerados dioses. Esta era la cultura egipcia en ese tiempo. Así que hasta los faraones eran adorados. ¿Y quién iba a ser el faraón? Siempre la línea era el primogénito. El primogénito iba a ser el siguiente faraón. Entonces todo esto fue pisoteado por Dios para que ellos se dieran cuenta de qué, de su error. Primero, vean el error. ¿Dónde está? Así que Dios les puso el error y luego les ordena al pueblo de Israel una prueba de sangre. Una prueba de sangre. ¿Cuál fue la prueba de sangre? Dios les dijo, y antes de la muerte del primogénito, antes de la última plaga, iban a matar un corderito, iban a tomar su sangre, le iban a colocar en los dinteles de sus puertas y en las ventanas y todo, para que el ángel sobrepasara esas casas y no hubiera ninguna muerte en esos hogares. Los egipcios que ya habían visto todas las plagas, algunos de ellos dijeron, eso va a pasar, esa profecía se va a cumplir. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Vámonos para donde los israelitas. Y se fueron a dormir, algunos de ellos, a las casas de los israelitas, para que sus hijos no fueran muertos. Y fueron salvos esos primogénitos, que se quedaron bajo la prueba de sangre en los hogares de los israelitas. Cuando nosotros comenzamos un programa de salud, generalmente hacemos una prueba de sangre. ¿Para qué necesitamos la prueba de sangre? Si nosotros hacemos una prueba de sangre, es más fácil mostrarle a la persona cuál es el error, qué es lo que está malo, cómo es que está enferma la persona, por qué está enferma. Y entonces ahí le decimos, mira, tienes el colesterol elevado, mira, tienes el azúcar muy elevado, los triglicéridos te están subiendo, mira, esa hemoglobina está muy alta. Y hay gente que se siente orgullosa de tener la hemoglobina alta, y resulta que también es malo tener la hemoglobina alta. Y entonces empezamos a mostrarles el error, lo que está mal, porque eso va a ayudarlos a qué? A abrir sus ojos. Tengo necesidad, tengo que clamar salud, tengo que buscar la salud. Entonces les hacemos sus exámenes de sangre y de esa manera empezamos a mostrarles a ellos la solución. Y la solución el Señor se la puso muy fácil al pueblo de Israel. El pueblo, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Vinieron los ángeles, los agarraron, volaron con ellos y se los llevaron a la tierra nueva. Un rapto secreto, se los llevaron en rapto secreto. ¿Qué pudo haber hecho el Señor? ¿Qué pudo haber hecho el Señor? Fácil, cualquier cosa. Pero ¿qué hizo el Señor? Camine. El primer plan del Señor fue camine. Vamos a hacer ejercicio. Camine. ¿Y cuánto tuvieron que caminar? Mucho tuvieron que caminar. Y cargados con mudanza, para que el llevar peso no sufrieran de osteoporosis. Y todo el plan lo diseñó el Señor. Todo estaba planeado allí en ese plan del Señor. Entonces tuvieron, ¿cuántos salieron? 600,000 hombres de a pie, más sus esposos y sus niños. Una gran multitud. ¿Qué bebida les dio el Señor en el camino? Cuando tenía sed, les dio agua, ¿verdad? Y lo vemos en Génesis, en Éxodo 15:23, cuando se quejaron porque no tenían, ellos querían el spray, el serenó, la pepsi-cola que habían probado en Egipto, las bebidas azucaradas del dátil. Eran azucaradas sus bebidas y fermentadas muchas de ellas. Así que ellos salieron y el Señor les dijo agua. Agua es el remedio, eso es lo que van a tomar, caminar y luego agua. Luego el Señor les dijo, bueno, tenemos hambre, en Éxodo 15 otra vez, y el 16. En el 16:2 dice, y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto por la mano del Eterno en Egipto. No sucede muchas veces con nosotros cuando hacemos cambios en nuestra alimentación.
Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en altura, nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Cuando nosotros comenzamos un programa de salud cada semana y el primer día nos ponemos a ayunar, ustedes escuchan estas mismas expresiones en la gente. Me hubiera quedado en la casa, aquí me tienen pasando hambre, es el primer día de ayuno, yo quisiera comerme un arrocito, caraotica, mi bistecito, y aquí me tienen pasando hambre. Esa es parte del plan de sanidad del Señor. ¿Y qué pidieron ellos? Ellos no solamente pidieron comida, ellos dijeron qué comida querían, ¿verdad? ¿Qué comida? Y es interesante, busquen en Salmos 78, 24 y 25, busquen Salmos 78, 24 y 25 y lean. Trigo del cielo les dio, y el hombre comió pan de ángeles, les envió comida hasta saciarlos. Les envió comida hasta saciarlos. ¿Y cómo se llamaba? Pan del cielo, comida de ángeles, pero dice trigo del cielo. ¿Por qué pone ese adjetivo? Trigo. Le pone un nombre. Trigo, no era trigo, ¿ok? Pero así lo llama David. Él menciona que era como trigo. O sea que lo más probable es que era algo muy cercano a un cereal. Era un cereal. Hoy en día la gente le tiene miedo a los carbohidratos. Y ahora la gente piensa que los carbohidratos son un veneno y no los podemos comer. Y el que está gordo dice, ya mi doctor me dijo que yo tengo que dejar los carbohidratos. Ese es el problema. Y lo que más me engorda a mí son los carbohidratos. Y la gente deja los carbohidratos. El Señor dijo que le dio pan del cielo, aseguro que de alguna forma de cereal, porque la mejor fuente de energía de nuestro cuerpo son los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, estoy haciendo énfasis en los carbohidratos en su forma natural, ¿verdad? No estoy hablando del pan blanco ni del arroz blanco, no estoy hablando del azúcar. Estoy hablando de arroz integral, estoy hablando de la avena, de la cebada, del trigo, de lo que podamos conseguir en su forma integral. Esos son los carbohidratos. Pero además los carbohidratos son vegetales, frutas y leguminosas. Todos esos son carbohidratos. ¿Okay? Así que el Señor les mandó comida hasta saciar. Pero ¿qué clase de comida les proveyó? Les proveyó el maná. Y maná significa, ¿qué es eso? Cuando el pueblo de Israel vio el maná, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una escarcha. ¿Qué es eso? Nunca había visto una comida que cayera del cielo y que la pudiera recoger en el piso de esa manera. Y como todo el mundo dijo lo mismo, ¿qué es eso? Entonces así se llamó, ¿qué es eso? Y así le pusieron, vamos a comer, ¿qué es eso? Todos los días vamos a comer, ¿qué es eso? Y eso fue lo que comieron. Así que ellos pero entonces el Señor hizo algo interesante. ¿Cuándo caía el maná? Todas las mañanas tempranito. Entonces eso tenía que hacer algo, tenía que pararse temprano. Así que ellos se paraban antes de que saliera el sol, porque cuando saliera el sol, el maná, y el que se paraba tarde, entonces salían y tenían que hacer esto. ¿Y eso qué es? Ejercicio. Tenían que hacer ejercicio para recoger el maná. Y después que recogían el maná, tenían que llevarlo adentro y desayunar bastante maná porque no se iba a durar hasta el otro día. El maná se corrompía, se dañaba y a esa noche estaba malo. Así que el mejor maná era comido en el día, en la mañana, el mejor maná era el del desayuno, luego comían otra vez en el almuerzo y en la cena era muy ligero porque ya les quedaba poco maná. Excepto el día sexto, que el Señor les dijo que tenían que recoger, y Dios les decía, recojan cuántos gomeres, por 2 por cada miembro de la familia. Y había unos golosos que pensaban que había crisis
de alimentos. Pensaba, mañana no va a venir el mercado y nos va a dar la comida. Entonces mejor vamos a recoger doble porción. ¿Y qué pasaba? Se dañaba. Y el Señor les estaba enseñando temperancia. Cómo el Señor utilizó cada cosa para darles una lección al pueblo de Israel. Así que el desayuno era la comida más importante y no dejaban nada para el siguiente día. Aquí están las lecciones. Cuando salía el sol, se derretía. Bueno, y llevaban sol en la mañana y eso produce una liberación de serotonina. Y eso los hacía sentir muy bien, contentos, porque es la hormona de la felicidad. Muy bien. Si ellos recogían del suelo, las hermanas no se ensuciaban. Bueno, yo me imagino que los sacudirían o algo. Ellos no comían el maná directo, ellos lo preparaban. Eso generalmente ellos hacían platos con el maná. Es como decir, tener un cereal que yo lo hago un día cocido, asado, diferentes maneras. Cuando un huésped llega al centro de salud o usted invita a alguien a su casa para que haga cambios en su alimentación y usted le sirve un guiso de carne y usted le dice, eso no es carne, eso es carne. ¿Qué le dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Maná. ¿Qué es eso? Dice la gente. Y ella se pregunta, bueno, ¿qué es eso que me están dando? ¿Y cómo hicieron ese plato? ¿Y qué tiene ese plato? Oye, pero eso es rico. Oye, pero sí puedo ser vegetariano. Sí es fácil, lo puedo hacer. Puedo seguir ese proceso, ¿no? Eso sucede con todos. Ahora, Dios no solo les dijo qué comer ni qué tomar, sino también les dijo cuándo, ¿verdad? Y ya vimos lo del desayuno, la importancia del desayuno, pero también Él les dijo que el día viernes debían recoger una doble porción y les enseñó a guardar el día séptimo. Les enseñó a guardar el día séptimo, a prepararse para el sábado. Parte de la medicina de Dios era el descanso semanal. Este era un remedio natural que Dios les estaba dando a su pueblo, una enseñanza. Descansen. Los biólogos en cronología hoy en día están conscientes de que el hombre tiene un ciclo semanal. Dios les enseñó en ese momento, quizás cuando ellos estaban en la esclavitud, se les había olvidado el ciclo. ¿Cómo era el ciclo? Porque todos los días tenían que trabajar. Pero en el desierto el Señor les dijo, hay un ciclo, y el ciclo es semanal, y hay un día de descanso cada semana. Y ese día no se corrompe el maná, ese día se mantiene fresco igual, porque eso era una bendición del cielo, era una bendición de Dios el maná. Así que Moisés le dice, en Éxodo 16:23, dice, y esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, oigan niños, que hay niños aquí que ya se fueron, yo lucho con los niños para que esto sea una realidad de su vida. Lo que hay que coser, no vamos a coser el sábado apurado porque escogí la ropa el mismo día de guardar. Eso tenemos que hacerlo cuando, antes. Que creo que aquí coser no significa coser, significa cocinar. Lo que hay que hervirlo el día anterior y guardarlo para el día siguiente. Y en ese tiempo no había refrigeración. Y ellos lo guardaban hasta el día siguiente, como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó. Pero si lo guardaban otro día, se agusanaba y se podría. Ok, en resumen, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios para el pueblo de Israel cuando se lo de Egipto? Primero ellos clamaron y el Señor les dijo, tengo esta salida. Era voluntaria. Ellos tenían que escoger si querían salir o no. Lo hicieron caminando, tomaron solo agua, comieron pan del cielo, desayunaban temprano, tenían una cena ligera y tenían un día semanal para el descanso. Ese es un plan divino que el Señor diseñó para su pueblo. Y basado en esto, hoy en día muchas personas están buscando en la Biblia los planes de salud, porque en cada historia hay un plan del Señor de salvación para nosotros. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver e identificarnos con ellos, porque nosotros estamos en ese mismo proceso. El Señor tiene un plan para nosotros. Y podemos ver
que la Biblia enseña mucho acerca de salud. Hace unos días vi este estudio del New England Journal of Medicine. Ahí están las referencias y aquí les traigo lo que dice esa revista. Está en inglés, no lo quise traducir para que ustedes vieran. Esta es una copia literal de lo que dice la revista. Y fue un mensaje que le hizo un doctor al editor de esta revista. Y le dice: con todo el respeto, doctor LeBrook y doctor Bolston, quiero hablarles de un artículo que se presentó en unas revistas anteriores, donde hablaron de que los primeros estudios científicos que fueron hechos en la historia de la humanidad fue el de sarampión y el de el escorbuto, la prevención del escorbuto. Y otro que también se hizo, eso todo, del sarampión y del escorbuto. Uno fue hecho en 1700 algo y el otro fue estudiado en 1800 algo. Ellos hacen una referencia de que esos fueron los dos primeros estudios científicos que se hicieron en la historia. Entonces este doctor le dice: yo creo que el primer estudio científico se hizo en el libro de Daniel, cuando hace referencia de los jóvenes hebreos que en Babilonia, cuando estaban bajo el mando del rey Nabucodonosor, ellos le pidieron al oficial que les cambiara su dieta a Daniel y a sus 3 amigos por 10 días. Entonces él hace referencia y escribe, ahí está escrito en esa revista: Daniel le dijo a el oficial, toda la historia. Y entonces, después de 10 días, ¿cómo encontraron a estos jóvenes? Robustos, con color, sanos, saludables, eran los más sanos y los más inteligentes de todo el grupo que los acompañaba de jóvenes que estaban cautivos ahí en Babilonia. Entonces, eso fue un estudio científico. Hay estudios donde uno puede hacer pruebas cortas en 10 días y en 10 días uno obtiene resultados, ¿verdad? Pero ¿qué tal si se hicieran esas pruebas a largo plazo? Hoy en día los estudios dicen que cuando hacemos un intento de hacer cambios en una sociedad o en una cultura y medimos eso en 3 meses, 4 meses, 6 meses, no significa nada, porque ellos no están seguros que la gente va a mantener esos cambios. Que lo más seguro es que pudiéramos implementar un plan donde la gente pueda mantenerlo por años. ¿Cuántos de los israelitas que salieron de Egipto pudieron tener victoria en el plan de salvación que Dios les tuvo? ¿Cuántos? Caleb y Josué. ¿Los otros qué pasó? Murieron en el desierto. Vamos a buscar aquí Números 11, 4, 31, 35. Y lo pueden buscar, leer, y dice que la mayoría quedó ¿dónde? En Kibrot Ataaba, que significa la tumba de los codiciosos. De todos los que salieron, ¿cuántos leímos? 600,000 hombres a pie, más sus esposas y sus niños. ¿Y cuántos entraron? 2. ¿Por qué será que los planes del Señor no son exitosos? ¿De quién depende que el plan sea exitoso? De nosotros mismos, de mí mismo, de mi decisión, de mi poder de autodeterminación, de decir yo, pero ¿cómo viene eso? ¿Cómo es que nosotros nos aferramos a un mensaje y a un plan que Dios ha diseñado? ¿Cómo lo hacemos para no salirnos del plan? Yo sé que hay muchos aquí que desde hace muchos años decidieron el plan del Señor y nunca han vuelto atrás a mirar las carnes, nunca más han vuelto a mirar un pollo, ¿verdad? Nunca han vuelto atrás a nada que tenga sangre. Entonces, hay unos que se aferran al plan, pero otros que les parece muy duro, que abandonan, que abortan el plan y entonces obtienen los resultados. Entonces me preguntaron si esta
promesa estaba vigente, si debíamos creer en esa promesa, y yo les puedo decir hoy que esa promesa está ¿qué? Vigente y que sí cura. ¿Cuáles enfermedades cura este plan? ¿Cuáles enfermedades? No, todas no. Las enfermedades que son producto de nuestros malos hábitos, esas son las enfermedades que cura este plan. Y eso depende cuánto tiempo estamos practicando el plan. Porque ustedes nos van a decir que si tienen 10 días y no se curan de un cálculo que tienen en el riñón, entonces el plan no sirve. No. Tenemos que tener discernimiento. Si toda mi vida he fumado y después me hago vegetariano, yo no puedo esperar que a mí no me dé un cáncer de pulmón. ¿Ok? Las consecuencias. ¿Qué escuchábamos esta mañana? Nuestros pecados que nos alcanzarán, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, o sea, lo que sí podemos ver es que el Señor tiene un plan para nosotros ideal y que estamos a tiempo todavía y que las oportunidades están allí presentes y que podemos aferrarnos a ellas. Y con esto podemos contestar esa pregunta. ¿Será que Dios puede curar toda enfermedad? Tiene poder de hacerlo. ¿Por qué entonces no nos curamos de todas las enfermedades? Bueno, esa pregunta nos la podemos hacer nosotros en reflexión con el Señor, viendo cuánto tiempo, analizando cuál ha sido mi vida, cómo ha sido, cuáles son los resultados, cuánto tiempo tengo haciendo este plan, cuán grave fue el daño que yo cometí en mi cuerpo, cuáles son mis bases genéticas, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y eso no quiere decir que el Señor no tenga poder. ¿Ok? Si no tiene poder, ¿pudo haber sacado al pueblo de Egipto, de Israel? Fácil. Primero, dejando a Moisés que fuera el faraón. Y facilito los hubiera sacado, sin sangre, sin peste, sin plaga, ninguna dificultad. Sin muerte de primogénito, sin muerte del cordero. Pero el Señor les dijo, con eso, la única manera en que podemos ser salvos es a través de la sangre de Cristo. Es lo que nos salva. Y aquí traigo esta foto para que veamos los efectos a largo plazo de los cambios. La arteriosclerosis, que fue una de las enfermedades más comunes en los egipcios, en las momias, es esto que vemos allí. Vemos la primera foto, un acostamiento de la arteria. No sabemos dónde está esa arteria, lo más seguro es que sea del corazón. Si está en el corazón y se obstruye, provoca un infarto miocardio. Estas son experiencias de personas que han hecho cambios en su estilo de vida. Y después de 60 meses, cuando antes se creía que las arterias con arteriosclerosis y placa nunca se revertía, hoy sabemos que sí se revierte. Amén. Que sí se puede revertir un corazón enfermo. Sí se puede volver a permeabilizar una arteria que estaba tapada y obstruida. Pero ¿con qué? Largo plazo, mucho tiempo, trabajando, constante, como Josué y Caleb, que pudieron entrar en la Canaán. ¿Ok? Así. Y no morir en la tumba de los codiciosos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes entraron en la tierra nueva? Josué y Caleb. ¿Queremos entrar nosotros? Amén. ¿Qué podemos hacer? Que esto sea de reflexión para nosotros. ¿Cuántas experiencias el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra? ¿Cuántos planes nos tiene para nuestra sanidad física, mental, espiritual? Todo eso tiene el Señor para nosotros. Amén. ¿Y esto qué provoca en nosotros? ¿Qué provoca en mí? Cuando yo escucho esto, ¿qué provoca en mí? Deseos de cambiar. Deseos de cambiar, deseos de mantenerme. Un Dios maravilloso que preservó las momias hasta hace poquito para que nosotros pudiéramos abrir los ojos y ver, wow, qué bello el Señor. Cómo tiene un plan ideal para sus hijos. Que el Señor les bendiga, que va a ser una experiencia para nosotros.